19, ¿no? ¿Cómo se llegó a la ocupación de Malvinas y qué pasó inmediatamente después de la ocupación inglesa? ¿Y por qué empiezo en el siglo XVIII? Porque a mediados del siglo XVIII las Malvinas empiezan a cobrar importancia. Esto lo estudió un historiador que se llama Darío Barriera, que mira las Malvinas en ese momento y ve que las potencias marítimas empiezan a mirar ese territorio, que era un territorio que estaba despoblado, pero que empieza a tener importancia estratégica. ¿Por qué? Porque era un paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces tenés a los franceses, a los ingleses, a los españoles mirando ahí. De hecho, los primeros en asentarse en ese territorio, en ocupar el territorio, que por derecho internacional pertenecía a España, pero que no lo tenía ocupado en ese momento, los primeros en ocuparlo van a ser los franceses. Van a hacer un pequeño asentamiento ahí. Y después los ingleses, un año después, los franceses en 1764 y los ingleses en 1765, en otra parte de la isla, otro pequeño asentamiento. Y ahí el rey de España, Carlos III, dice, eso es, ahí tengo que estar. Entonces nombra finalmente un gobernador español, hace valer sus derechos internacionales a ese territorio, expulsa a los franceses, expulsa a los ingleses y lo ocupa. ¿Bien? ¿Los franceses son los de Saint-Malo? Los de Saint-Malo, y por eso... de ahí Malouines. Malouines, exactamente, por los franceses de Saint-Malo. Ese es el primer asentamiento, que es de la zona de Bretaña, sí, ¿no? De Francia. Y ahí, vos decís que ahí Carlos III... Presta atención, bueno, lo dice Darío Barriera, ¿no? Pero que ahí presta atención y dice, este territorio lo tenemos que ocupar porque evidentemente tiene una importancia estratégica. Y como franceses y españoles pertenecían todos a los Borbones, negocian y se saca más fácil a los franceses, después se expulsa a los ingleses. Ahora bien, ¿qué pasa? Se produce la independencia de nuestro territorio frente a España y ahí nosotros heredamos ese territorio. Se supone que heredamos todos los territorios que pertenecían a la corona española en el momento de la independencia. Y a mediados de 1820 vamos a enviar a un comerciante alemán, Louis Vernet, a ocupar ese territorio, a hacer un asentamiento en ese territorio. Entonces, Louis Vernet recibe... ¿Que era alemán? Que era de Hamburgo, sí. Recibe derechos para explotar el territorio, se muda a las Malvinas, se lleva gauchos, aborígenes, inmigrantes europeos, se establece un asentamiento de más o menos 200 personas, se lleva también caballos, ovejas, había además ganado salvaje, y empieza a explotar las Islas Malvinas hacia mediados de la década del 20, de 1820. En 1829, Vernet va a ser nombrado el 10 de junio el primer comandante político y militar de las Malvinas. Es decir, ya tiene un título, una autoridad que le da el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, la cosa se empieza a complicar. 1831 se empieza a poner todo un poco más caótico porque una flota, un barco norteamericano va a atacar las Malvinas, el asentamiento, va a destruir gran parte de las instalaciones. En ese momento Vernet está en Buenos Aires y Buenos Aires manda una autoridad provisoria para que ponga orden. Esa autoridad provisoria se ve que tenía mano bastante dura, se llamaba Mestivier, y va a ser asesinado por los habitantes, los pobladores que trabajaban para Vernet. Él va a ser asesinado, su esposa ultrajada. Es decir, cada vez está más caótica la situación y es en ese caos que llega la corbeta Clio de los británicos en 1833. ¿No? Vamos a tener a los británicos llegando y cuando llegan la isla está en una situación muy caótica. Hay una autoridad provisoria que se llama José María Pinedo, pero José María Pinedo no puede ofrecer resistencia porque de hecho ¿Será algo de Federico? Yo me preguntaba lo mismo. Federico es muy malvinero. Y no lo sé, le tendríamos que preguntar. Bien, Pinedo, no Federico, vaya a saber qué será su supuesto antepasado, no va a lograr enfrentarse a los británicos, por lo cual lo terminan expulsando y los británicos terminan ocupando por la fuerza militarmente las islas, las autoridades las van a echar. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ahí empieza otro nuevo conflicto. Y este es un conflicto por ahí más conocido porque se generó toda una aura bastante mítica, que es el levantamiento del gaucho Rivero. Es decir, mientras están ahí los ingleses se dejan a una especie de representante que es un irlandés que tiene que izar la bandera inglesa todos los domingos y se van. O sea, la isla queda otra vez medio descabezada, pero con un representante inglés. Y ahí se levantan unos gauchos que estaban ahí, que eran los que trabajaban para Vernet, y estos gauchos van a asesinar a 5 personas
que en realidad también eran parte de los que trabajaban para Bernet y que estaban ahí. Y los van a asesinar, van a tomar control de las islas durante un par de meses. Algunos de los otros pobladores les empieza a tener miedo a esos gauchos y se van a otra parte de la isla porque le tienen miedo a estos gauchos que un poco toman el poder. Esto va a durar 5 meses. Vuelven los ingleses con un destacamento de Royal Marines, toman presos a los gauchos, se los llevan a Inglaterra y los juzgan. Pero ¿qué es lo interesante de esa historia del gaucho Rivero? Bueno, que hay todo un debate que se empieza a dar mucho después, en el siglo XX, sobre si el levantamiento del gaucho Rivero era por cuestiones nacionalistas y anti-inglesas, o si en realidad era un bandido o una persona que se sentía explotada por quienes lo hacían trabajar y se levanta contra sus explotadores para tener una vida distinta, ¿no? Bueno, van a haber una serie de autores nacionalistas y revisionistas que van a convertir al gaucho Rivero en 1956, el primero, que dice, no, el gaucho Rivero lo hizo porque era un antibritánico y por motivos patriotas. La realidad es que no tenemos documentos que digan que el gaucho Rivero lo hacía porque sentía amor a la patria, ¿no? No está claro que ese haya sido su identidad, no hay ninguna fuente que lo sostengan, pero esto se empieza a decir en un contexto de ascenso del nacionalismo, de ascenso del revisionismo histórico y donde estos discursos más nacionalistas y que apelan a lo popular funcionan para la causa nacional de Malvinas. Gran pintura de Malvinas casi todo pre-ocupación inglesa. Exacto. Fantástico. Gracias, Ana. Gracias, Carlos. Gracias, Camila. Vamos a un corte y recibimos a Carola con el whisky. Si hay whisky, hay bilota. Ya volvemos.